Mi historia no empieza conmigo, sino con el encuentro de dos mundos. Mi padre Gerardo nació en la casa del virrey en Cartago, sus padres eran españoles. Mi madre, Doris, nacida en Puerto Azul, Putumayo, sus padres campesinos con grandes influencias indígenas. En ese hogar inició la coexistencia de dos grandes culturas, cada uno con sus propios sabores, cada uno con su propia forma de ver la vida. Y en este espacio viví la multiculturalidad desde mi nacimiento. La influencia más grande la tuve en mi abuelo materno, Libardo, quien era un médico tradicional de su pueblo. Él me mostró que la sanación no venía solamente de la ciencia moderna, sino de la sabiduría ancestral. Recuerdo cómo cuidó la erisipela de mi abuela con sapo y plantas, un sapo y plantas. Tomó el sapo, frotó el vientre del sapo contra la pierna enferma de mi abuela, luego lo colgó por varios días. Luego vi cómo el sapo tenía la enfermedad de mi abuela, que no era una enfermedad transmisible. Y luego vi que después de un montón de oraciones a la naturaleza, porque todo era la naturaleza, todo era destacando el saber de la naturaleza, vi cómo mi abuela sanaba y cómo el sapo enfermaba. Entonces él me dijo que era un sacrificio de la naturaleza para ayudarle a la salud de mi abuela. Y ahí entendí muchas cosas. El gran encuentro que tuve con la interculturalidad, el diálogo entre mi vida moderna con una niña citadina y la herencia indígena de mi abuelo que me estaba regalando y que yo no me daba cuenta hasta que crecí y me hice adulta. Luego elegí estudiar odontología, luego enfermería por vocación, pero siempre con el recuerdo de ese hombre sanador. Hoy yo trabajo en un hospital que me muestra todos los días, aquí tengo un encuentro con la interculturalidad todos los días, personas con orígenes diferentes, en condiciones sociales, culturales muy diversas. Y desde ahí aprendo las perspectivas que me hacen entender que mis pacientes tienen necesidades, más allá del diagnóstico biomédico, tienen arraigos, creencias, tradiciones de sanación que yo profundamente respeto. Mi abuelo y mi hijo no se conocieron. Mi abuelo no vio crecer a su nieto, ni mi hijo pudo crecer con él, pero su legado se mantiene. Hoy mi hijo tiene casi 18 años, esto fue 14 años atrás. Estudia química farmacéutica y él dice, con todo lo que yo le he hablado de mi abuelo y todas las experiencias que le he contado que pude vivir, yo gracias a mis padres que pude vivir, gracias a ellos, al lado de mi abuelo, el diálogo intercultural, esa es mi conclusión. No solo enriquece mi identidad, sino que también crea puentes para esta generación que está empezando, que es mi hijo. Él dice que él quiere desde la química farmacéutica integrar la sabiduría de las plantas, que hoy por hoy ya la medicina es muy sintética. Él quisiera como retomar eso e involucrarlo con la ciencia moderna. Ahora bien, si me preguntan quién soy, yo no tengo una respuesta estática para eso. Yo soy el resultado de esta mezcla del mundo ancestral que todavía vive en mí, porque todavía practico algunas de las cosas que mi abuelo me enseñó, y el mundo moderno donde practico también el modelo biomédico. Soy profesional, soy mamá, pero también soy guardiana de esas tradiciones que mi abuelo me enseñó. En este viaje constante que ha sido mi vida, puedo entender que la identidad no es algo fijo, es algo que se construye, es el diálogo entre lo que soy y lo que me gustaría hacer, y que incluye esta multiculturalidad, la interculturalidad, que hoy por hoy son los hilos que tejen la esencia de la enfermera que soy.